11 de la mañana, bienvenidos a La Letra Chica. ¿De qué vamos a hablar hoy? Finalmente el Congreso sancionó el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 años a 14 años para terminar supuestamente con la puerta giratoria. Los menores pueden recibir penas de hasta 15 años de prisión y como siempre hay una letra chica. En este caso es la siguiente: tienen que ser detenidos en centros especializados o en sectores separados de las cárceles que hoy son para adultos. Y eso requiere inversión y sabemos que en este gobierno no hay plata. Si te jubilaste o estás por jubilarte, presta atención porque hay una creencia, una falsa creencia de que jubilarse es sinónimo de pasar a PAMI. Esto no es cierto, ¿sí? En un rato Martín te va a estar explicando qué es lo que tenés que hacer para poder jubilarte, cuáles son, perdón, no para poder jubilarte, sino para poder mantener tu obra social y cuáles son los requisitos que se tienen que dar para que puedas quedarte en tu obra social si es lo que vos querés y evitar de esa manera pasar a PAMI. Extorsiones carcelarias. Sabemos que, o por lo menos lo que dicen las investigaciones, es que la gran mayoría de las extorsiones que se dan a través de WhatsApp o de todas las extorsiones digitales se producen desde las cárceles. Recordemos que en el 2020, para que los detenidos pudieran tener contacto con sus familias, los celulares ingresaron a las cárceles que hasta ese momento no estaban. Sin embargo, los años pasaron, la pandemia terminó y siguen manejando los celulares y evidentemente los usan mucho más para seguir delinquiendo que para estar en contacto con sus seres queridos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay recursos, no hay inversión en inhibidores o lo que no hay es voluntad política para terminar con este delito? Vamos a estar tratando de contestar esa pregunta. Y por último, los trabajadores de aplicaciones, tras la reforma laboral o la reforma patronal, como le gusta decir a algunos amigos laboralistas, una de las cosas que se reguló es el trabajo de quienes se desempeñan a través de aplicaciones. La reforma laboral crea la figura de el prestador, me encantan estos nombres chinescos, prestador independiente de plataformas digitales. Si estuviera Capusotto acá, saben bien lo que diría, ¿no? ¿Cómo no? Garon. Sí, eso es lo que pasó, porque en definitiva la justicia venía diciendo en varios fallos que tenía las mismas características de una relación en dependencia, ¿sí? De una relación de trabajo. Y entonces la nueva ley viene a cortar de plano con esto y volver a sacarlos, ¿sí? Del sistema laboral al cual les costó ingresar. Vamos a ver, porque la ley contempla algunas cuestiones vinculadas sobre todo a lo que más comúnmente les sucede. Están todo el día en la calle y tienen accidentes, ¿sí? Es de por sí una profesión riesgosa, porque ya sea que manejen autos o motos, digamos, tienen accidentes con la misma frecuencia que tiene cualquiera que está todo el tiempo en la calle. Digo, obviamente un taxista, un colectivero choca mucho más que un particular. Es una cuestión de cuánto tiempo estás expuesto a un determinado riesgo. Bien, contempla algunas de estas cosas para que puedan tener aportes, para que puedan de alguna manera tener un seguro, pero los deja afuera como si la aplicación no te sacudiera con el algoritmo y si no haces lo que quiere el dueño o los dueños, bueno, después anda a conseguir buenos viajes o buenas pagas. Así las cosas, arrancamos con el primer informe y nos metemos en la ley penal juvenil. ¿Qué opinas de la
la baja de imputabilidad que sea a partir de los 14 años. Estoy de acuerdo. La verdad es que nosotros no podemos empezar a criminalizar a niños que no tuvieron la educación correcta. Ay, a mí me encanta. Sí, me gusta mucho. Que no tuvieron el apoyo correcto. Lamentablemente me parece una buena decisión. Que no tuvieron un amparo de la sociedad. Para mí está perfecto, más tendría que ser más baja todavía. ¿Y cree que si un menor delinque debería ir preso como un adulto mayor? Sí, se tienen que tomar medidas, obviamente, pero no me parece que tenga que ir preso como un mayor. Sí, seguro, sin duda. ¿Y cree que hoy... Y los padres también. Sí. No, un niño en ningún momento puede estar en un mismo ambiente que un adulto puede estar. Los padres del menor los tienen que acompañar. Por supuesto que sí. Es la decisión que hubo que tomar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Le parece que hoy en día las penas son suficientes? No, a mí me parece que son insuficientes. No hay que enfocarse tanto en las penas porque eso es pensarlo en un sistema punitivo. Para mí lo que nosotros tenemos que hacer es pensar la reintegración de la gente en la sociedad. La verdad no sé. Yo creo que no son suficientes, por algo pasan las cosas que siguen pasando, ¿no? No, por algo siguen habiendo estos crímenes. ¿Y preferirías que vayan a la cárcel o que tengan más contención? Que tengan más contención porque se empieza de las casas. La contención y la educación. Yo creo que debe haber un 50 y 50. Lo ideal sería más contención. No sé si el país, con los recursos que tiene, está apto para poder dar contención a tanta cantidad de gente hoy en día. No, que vayan a la cárcel. Que vayan a la cárcel. ¿Qué tal, Como para que no se queje, Sol. No, volvemos bien con todo como siempre. Aparte venimos con un tema que, bueno, que causó mucho impacto. Está reformando todo el Seguro que gobierno. sí. Yo creo que de todos modos este es un tema en el que la mayoría de la sociedad estaba pidiendo este cambio. No sé qué pensás, qué es lo que va a cambiar, ¿no? A medida que, o a partir de ahora que va a bajar la edad de imputabilidad. Bueno, es una gran pregunta. Por un lado, ¿qué va a cambiar? Acá es importante decir que la letra chica de la ley de esta reforma del régimen penal juvenil va a aplicarse a partir de 180 días en adelante. Obviamente ahora vamos a desmenuzar qué dice esta nueva norma, pero no va a ser un cambio de un día para el otro, justamente por todos los cambios, valga la redundancia, que trae esta letra chica de la ley. Entonces, por un lado, no es un cambio inmediato, recién se va a empezar a aplicar recién en 180 días, como también hay títulos que están buenísimos, bajó la edad. Acá el punto central es que ahora los menores a partir de los 14 años pueden ser imputados, juzgados, procesados y eventualmente condenados por delitos. Vamos a ver... ¿Qué delitos son por los que pueden ser condenados? Porque las penas son de hasta 15 años. Imagino que esto debe ser para el delito más grave que hay en nuestro régimen, que es el homicidio. Exactamente. Acá es muy importante porque si bien hay un título y es una bandera del gobierno, el que las hace las paga, obviamente, y literalmente a partir de los 14 años el que las hace las paga, vamos ahora a contestar esta pregunta a partir de qué delitos las va a pagar efectivamente en la cárcel, pero el principio y el espíritu de la ley es que los menores no vayan a la cárcel. Y ahora vamos a ver que en realidad esta ley no está inspirada para que los menores vayan a la cárcel, sino que es un título que obviamente es una bandera política, pero que no va a pasar en la práctica. ¿Y por qué? Sí, ¿Cómo? Juan Pablo, lo lamento. No, pero ahora- fue una pero- engaña pichanga esto, entonces. Sí y no. Y vamos a ver por qué. Los menores que hagan delitos hasta que tengan penas que no superen los 3 años, la pena de prisión, no van a ir a la cárcel. No pueden estar con prisión, no pueden ser privados de la libertad. Sí. Ahora bien, y sumamos esto, los menores que hagan delitos a partir de penas que superen los 3 años hasta los 10 años, Sí. siempre que no implique una lesión grave psíquica, física o muerte de la víctima, puede el tribunal también eximirlos de prisión y darles, acá es lo que se abre, y por eso con esto justifico lo que digo, que el principio de la ley es que no vayan presos los menores. Están muchos jueces y muchos defensores en contra de esto, pero lo que también habla esta ley, la letra chica, es de una batería de medidas alternativas. Entonces, no hay prisión salvo delitos que superen
vamos a ver ahora, a partir de los 3 años podrían, pero hasta los 10 podrían no ir a prisión y, por ejemplo, pueden tener amonestaciones, pueden tener monitoreo, es decir, una tobillera electrónica, pueden prestar servicios comunitarios, pueden también, acá también hay que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra este menor. Hay muchos que ni siquiera van a la escuela, entonces los jueces los pueden directamente obligar a instruirlos, que se eduquen, como también obligarlos a que tengan alguna instrucción física, por ejemplo, que dejen de consumir estupefacientes. Ajá. Entonces, la idea de esta ley es, por supuesto, bajar la edad de imputabilidad, pero también, justamente, darles una chance adicional y mejorar su calidad de vida. Quiero aprovechar que lo tenemos a Luca Tuccini, que es penalista. Hay una gran discusión siempre que se da con respecto a los menores, que es la siguiente. Cuando los delitos son cometidos por los menores, son muchas veces los que generan más impacto mediático, pero estadísticamente los delitos cometidos por menores son bajos respecto de los delitos cometidos por adultos. ¿Esto es correcto? Eso es correcto, Juan. Sí, estadísticamente te diría que son relativamente mínimos los delitos cometidos por menores de 18 años y principalmente hoy día menores de 16 años. Ahora, como bien dijo Sol, se aprobó lo que es la baja de imputabilidad en lo que es la ley de régimen penal juvenil a los 14 años. Se entendía que los menores de 16 no comprendían la criminalidad del acto, pero en rigor de verdad, en la práctica, en el día a día, estadísticamente son menores los delitos cometidos por menores de edad. Sí. Esto que dice Luca, Juan Pablo, de estadísticamente y de que comprenden el gobierno, la premisa es que dicen que los menores comprenden lo que están haciendo, por eso en el Senado acudieron muchas víctimas, víctimas y familiares de víctimas de delitos causados por menores, justamente para justificar que sí comprenden la criminalidad. Por supuesto, tenés la otra rama que dice que no, que son menores y que según los tratados internacionales hay que tratarlos como menores. Y esto de estadístico también quiero recalcar, porque los procesos van a ser privados y van a ser secretos, confidencializados. Confidencializados. Claro, porque solamente puede haber números, es decir, estadísticas. Nunca se va a poder saber qué pasa durante el proceso más que el propio menor y sus allegados, sus familiares. Sí, yo creo que de todos modos, es cierto que hay tratados que dicen esto, pero la ley tiene que adaptarse a los tiempos y los tratados no son ni más ni menos que una ley que acuerdan entre 2 o más países. Y creo que es bastante conteste tanto la psicología como la psiquiatría forense en cuanto a que a partir de los 13 hay una comprensión de la criminalidad del acto, sobre todo cuando estamos hablando de delitos graves, ¿sí? Que me parece que esto guarda coherencia en cuanto a que, bueno, para los delitos más leves por ahí vamos a buscar otro tipo de solución y solo en los casos de delitos graves sí aplicar una prisión efectiva. Me parece que por lo menos es coherente desde lo teórico. Es totalmente coherente, pero vuelvo con el espíritu de la ley, porque recién cuando superen los 3 años hasta los 10, incluso los pueden eximir de la prisión, de privarlos de la libertad, que como decías vos al principio, tienen que estar en centros diferentes que los adultos, incluso en ámbitos judiciales no pueden compartir con los adultos, y recién cuando sean penas de hasta 15 años, ese es el máximo. Sí, igual no hay prisión perpetua, eso hay que recalcarlo. Entonces, esto demuestra que sí, es verdad, el gobierno quiere y los menores van a poder ir presos, pero no va a ser los casos generales, sino que hay un principio de excepción en los casos donde los menores van a ir efectivamente presos por delitos realmente graves. Sí, acá quiero aprovecharlo a Luca. Digo, la ley dice centros especializados o, digamos, separados en las cárceles de adultos. Dudo que haya inversión, que yo sepa no hay planificado. Sí. ¿Hay un plan también de inversión? La letra chica de la ley sí dice que se van a destinar 23 millones, 20 millones a la Procuración General de la Nación y 3 millones al Ministerio de Justicia. 20 millones de pesos. 23 millones de pesos, nada. ¿Es la nada misma? Sí. Digo, si tenemos que construir un centro de detención, 23 millones de pesos es un chiste. Luca, ¿hay manera? Digo, acá es donde quiero ver si se puede aplicar la teoría a la realidad.
¿Los pabellones tienen la suficiente separación para que, por ejemplo, en un pabellón puedas alojar menores apartes a los adultos y tener, si se quiere, una solución rápida? Te diría, Juan Pablo, que rotundamente no. Bueno. Por la superpoblación que hay en el servicio penitenciario bonaerense y federal y el hacinamiento de los detenidos, realmente aplicar eso hoy en día, esa teoría en la práctica, es totalmente dificultoso. Por eso es una cuestión no solamente política para poder implementarlo con eficacia, sino también presupuestaria. Creo que el monto que estaba refiriendo Sol, que es el que figura en el proyecto, es sumamente... Es irrisorio, es irrisorio. Hacer algo eficaz al respecto. Lo que dice la ley es que hay 23 millones destinados a estos organismos. Seguramente también tienen que especializarse en los jueces, defensores y demás personal. Entonces va a estar destinado a otras cuestiones, mientras que las provincias tienen que recondicionar las cárceles. En algunos casos tendrán que hacer cárcel de menores y otras tendrán que hacer medidas para que estén justamente divididos entre adultos y menores, pero por supuesto lo que también es una crítica y lo que sostienen es que si efectivamente no van a poder hacer esta división o crear cárceles, entonces esta ley no se va a aplicar. Sí, es papel pintado. Martín, ¿querías decir algo? No, que esto por supuesto se da en la situación de la presión social que hay, ¿no? Por el alto índice de delitos. Sí. Y que no sirve mucho sancionar una ley si no se elabora una estructura sólida para acompañar a esos menores, para reinsertarlos en la sociedad. O sea, tiene que ir todo de la mano, con presupuesto, con lugares donde se los pueda alojar, que también no se contaminen con los presos comunes, adultos, y que se puedan reinsertar en la sociedad y poder mejorar. No simplemente castigar a los chicos, a los menores, sino también de reeducarlos, sí, para claro, que puedan volver a insertarse en la sociedad, ¿no? Bueno, entonces la inversión en las cárceles la tendrían que hacer las provincias. En la ley hoy no está destinado, digo, que era al final de cuentas lo que todos queremos saber. Exactamente. Es cómo van a implementar esto. Exactamente. No está claro. El único número que se habla es el que se va a destinar a los organismos, a la Procuración y al Ministerio de Justicia. Las provincias van a tener que adaptar sus centros. Y esto que decía Martín es muy importante porque obviamente el derecho penal tiene un fin, además de hacer una consecuencia en los actos, como una prisión, de sacarle la libertad a las personas, también de que después se puedan adaptar en sociedad. Y a los menores entiendo yo que no darles una pena máxima más de 15 años, que no haya perpetua, y además el hecho de que no todos vayan a prisión es justamente para evitar que entren en la cárcel, porque el que entra con un nivel 1 de delincuente sale siendo un doctor en delincuente. Entonces, obviamente que, vuelvo, esta ley sí es políticamente linda, es decir, los menores van a poder ser procesados y ya no va a quedar en la nada que un menor haga un delito, pero en la práctica estoy segura que muchos van a ir con medidas alternativas y pocos son los que van a tener efectivamente una prisión. Pero medidas alternativas que también van a requerir de una inversión, porque los lugares que hoy hay, por ejemplo, para alojar a los menores, la verdad es que no están siendo eficientes a la hora de reinsertarlos y evitar que sigan delinquiendo. Así que bueno, veremos cómo sigue este tema. Ahora vamos a nuestro rincón del jubilado. Vamos justamente con esta pregunta. Si te jubilaste, ¿tenés que pasar a PAMI sí o sí? Ya dijimos, no. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Mirá el informe y Martín te lo cuenta. Si se llegara a jubilar mañana, ¿sabe qué pasa con su cobertura médica? No. No, tengo privada, no me preocupa el PAMI. Tengo que seguir pagándola porque soy independiente. ¿Y en algún momento prefirió PAMI o su obra social? No, mi obra social. Tengo otra cobertura, la tengo desde hace muchísimos años. Yo preferiría tener mi cobertura actual, mi prepaga. No, me quedo con PAMI. Preferiría mi obra social. ¿Y sabe que puede elegir mantener su obra social después de jubilarse? ¿Sabías eso? Sí, eso sí lo sabía. No, no estaba al tanto. Sí, sabía, pero prefiero PAMI.
Ahí andaba Lale haciendo docencia por la calle, informándole a la gente. Ahora nos falta informarles la otra parte, ¿no? Es cómo hacen para evitar PAMI y si conviene. Bueno, bastante bien la gente, Juan Pablo. Lo que está instalado, de hecho, lo que vemos todos los días en el estudio, en el ANSES, es que la gente desconoce que puede optar por una obra social, incluso continuar con la obra social o la prepaga, la empresa de medicina prepaga que tiene, al acceder a la jubilación. Hay una aceptación tácita, ¿no? de que deben pasarse cuando se jubilan al PAMI. Y vamos a ver, vamos a analizar un poquito y le vamos a decir a la gente por qué. Porque la normativa vigente hoy en nuestro país está evaluada por la ley 23.660 del 88, sí, la 23.661 y la ley de creación del PAMI, del Instituto Nacional de Seguridad de Seguro Social para jubilados y pensionados, también llamado PAMI, ¿no? Para abreviar. O sea, hay opción para elegir al PAMI. No es automático. ¿Dónde viene la confusión? En que automáticamente nuestro sistema de estructura de seguridad social, cuando una persona inicia su jubilación, pasa automáticamente a figurar en los registros de ANSES con la cobertura predeterminada tácita del PAMI. Claro, entonces, a ver, en principio eso está bien. Lo que estaría faltando es la información de que si vos querés, en definitiva, quedarte donde estabas, podés hacerlo. Exactamente. Esa es la partecita, la letra chiquita que le falta. Lo que cree la gente, la mayoría de la gente en la calle, es que hay una afiliación automática y no es así. De hecho, es lo que también se está asesorando desde muchos lugares, lamentablemente desinformando. Por eso, esto es muy importante. Primero decirle a la gente que si tienen una cobertura de una obra social o de una prepaga y van a solicitar su jubilación, que se asesoren con un abogado especialista en la materia de su confianza, porque pueden continuar con los prestadores, con los sanatorios y todos los servicios y el nivel de servicios, de cobertura que tienen en la actualidad antes de acceder a la jubilación. Bien, y ahora la pregunta que todos están haciendo del otro lado, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Bueno, acá hay un tema que tenemos que traer. Hay muchísimos fallos jurisprudenciales, hay fallos de corte, como el fallo albónico, que sienta un leading case, que es muy importante porque es el que sentó y avaló la interpretación del artículo 16 de la 19.032, que significa que la persona tiene la libre opción para poder elegir la obra social. Lo que pasa es que lo que tiene que hacer es manifestar su voluntad de manera inequívoca ante ANSES y ante la obra social, principalmente ante la obra social. Cuando llenamos los formularios para jubilarnos, ahí tenemos que manifestarlo de manera inequívoca. ¿Hay un casillerito para ponerlo? Bueno, ¿o sí. hay que... vamos a decir un poquito la letra chica. Porque a veces las cosas vos lo podés hacer, pero en el formulario en ningún lugar dice que lo podés hacer y ahí ya... Tampoco te informan. Por eso es tan importante asesorarse, porque lo más importante acá como condición sine qua non es si tiene la prepaga o tiene obra social e inicia la jubilación, puede no elegir. Sí. No es esencial tener que elegir o manifestar la voluntad al iniciar la jubilación. Pero lo que no debe hacer de ninguna manera a la gente es afiliarse al PAMI cuando sale la jubilación, porque eso anula totalmente la posibilidad de mantener la obra social y su cobertura, porque eso ya se ejerció la opción. Claro, ya se considera un acto voluntario y ahí sí ya. Lo que pasa es que esos actos voluntarios también están inducidos, entre comillas. Sí, claro, ¿Por qué? acá es el problema de siempre cuando te dicen que en ANSES pasa mucho, no necesitas un abogado para hacer las cosas. Y te garcan. Es así, Juan Pablo. Acá lo que tenemos que hacer es, lo primero, cuando sale el beneficio, sale la resolución favorable, ya automáticamente tratar, hay un plazo que no es taxativo, que se habla de 90 días, pero que
haga la manifestación voluntaria de la obra social de querer mantener la obra social. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es presentar un escrito con esa manifestación ante la obra social. Por mesa de entrada, el problema es que a veces las obras sociales tiran la pelota afuera, hacen silencio, y lo que tiene que hacer la gente es presentar esa nota de manera fehaciente. Hay que notificar. ¿Cómo se notifica? Con el escrito sellado o directamente enviando una carta documento, que es la mejor manera, de poder segura, notificar. Ahora, si la obra social, en la mayoría, rechazan el continuar, queda abierta la vía del amparo de mantenimiento de la obra social. Y acá hay fallos muy importantes, como el fallo Albónico, el fallo Andrada y el fallo Roca. Claro, esto me parece muy importante porque justamente, digo, lo que uno piensa es, bueno, y si la obra social me dice que no, entonces estoy afuera. Y no es así. No es así. A ver, vamos al procedimiento y a los pasos. Y vamos a citar el fallo Andrada. El fallo Andrada dice que la persona inició la jubilación en octubre del 2014. Sí. Cesa en su trabajo porque sale la jubilación favorable en diciembre del 2014. Sí. En febrero del 2014 empieza a cobrar la jubilación. Y en abril, perdón, 2015. Y en abril directamente ya no tiene cobertura. Entonces, acá está el plazo de la solidaridad del sistema, que la ley 23.660 expresamente estipula que si se cesa en una relación laboral y la afiliación, la cobertura a la obra social la deben mantener al menos por 3 meses más. Claro, y por eso ese plazo que vos decís de 90 días. Exactamente. Porque es el tiempo donde te tienen que seguir cubriendo y después sí quedás en el aire. Es un plazo razonable, no hay un plazo taxativo. Directamente, a ver, para que lo entienda la gente, lo ideal es que se notifique a la obra social la voluntad dentro del plazo de los 90 días. Hay casos, hay jurisprudencia de que pasados los 90 días se puede. Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque claro, ¿para qué forzar todos los plazos, no? Y otra. Exacto. Tratemos de... Mientras uno no se afilia al PAMI, esto es lo que tiene que entender la gente, no pasa al PAMI. Bien. Eso que sale en el CODEM, PAMI, automáticamente cuando la persona se jubila, es una asignación tácita, sugestiva de que deben afiliarse al PAMI, pero no es obligación. Incluso hay convenios con Unión Personal, hay convenios con OSDE, y lo que tiene que entender la gente que se te hizo una laguna. Se me hizo una laguna. Bueno, manifestar la voluntad ante la obra social. Sí. Se puede también manifestar la voluntad ante ANSES cuando se inicia la jubilación, para dejar otro precedente más. Sí. Y si no hay aceptación, directamente iniciar el amparo. Hay un procedimiento administrativo nuevo que se llama Promesa, que es un procedimiento de mediación de salud, que se hace por intermedio del Ministerio de Salud, que para casos urgentes con controversias, con los temas de salud, con las obras sociales, se puede utilizar como herramienta previa al amparo, pero siempre teniendo en cuenta la urgencia del amparo. Sí, y o sea, siempre cuando una persona quiera mantener su obra social, por más que le digan que no, o sea, ¿es obligatorio para la obra social mantener al afiliado? Es obligatorio. Perfecto. Es obligatorio, eso quiero que quede claro, siempre y cuando venga con una continuidad de más de 3 meses, por supuesto, haya derivación de aportes, o sea, tengamos en cuenta que el decreto, el DNU 7023, desreguló el tema de las obras sociales y muchas empresas de medicina prepaga fueron incorporadas y asimiladas como obras sociales. Bien. Ahora bien, si una persona contrata directamente como privado con una empresa de medicina prepaga, no está regido por la ley 23.660. Eso es importante. Está regido por la ley 26.682, que tiene otro procedimiento distinto. Ok, ¿sí? Eso es muy importante. Algo a tener en cuenta, no se pueden modificar las condiciones de cobertura ni subir la cuota por
la cuota por edad. Claro, por edad, porque eso es lo primero que pasa. Como por lógica, una persona de edad más avanzada empieza a utilizar los servicios más que alguien joven, te empiezan a sacudir para que te vayas. Exactamente. También hay dolo, inducción a errores. Muchas obras sociales o prepagas inducen a no, hay que renunciar y te volvemos a afiliar. Claro. Y bueno, esas chicanas que hay, ¿no? Perjudican notablemente a la gente, que lo que dije desde el principio, o sea, que busquen asesoramiento profesional, porque es un tema muy delicado que no se lo van a resolver desde ningún lado con la seguridad jurídica que pueden llegar a necesitar para obtener el resultado y ejercer sus derechos. Muy bien. Martín. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de los celulares en las cárceles. Todos sabemos que cada vez hay más estafas y extorsiones y que la gran mayoría de estos delitos se cometen desde las cárceles. Todos sabemos, cuando consultan a los funcionarios dicen, no, tienen inhibidores, no sé qué, no sé cuánto. Y no sé, los inhibidores no funcionan, o sea, los delitos se siguen cometiendo desde los mismos lugares. Vean el informe y empezamos a hablar. Te voy a tratar de sacar por este medio, sin ir a tu domicilio, ¿me entendés? Sin que nadie se entere, sin que se entere tu mamá, ni tu papá, ni nadie. ¿Estás de acuerdo? Estoy ayudando de acá de la comisaría, papá. Si no querés que te llame por teléfono, voy a la puerta de tu casa. Elegí vos. Acto seguido te mandan la captura de pantalla de un video, ¿sí? Que lees desde ahí. Te escriben de forma inmediata abajo, te dicen: caballero, necesito que se comunique conmigo lo antes posible. Te voy a ofrecer borrar la conversación. Vos tenés un perfil que estuviste hablando con el menor. Explícale, Gutiérrez. Afirmativo. Esta que veían en el informe es, diría, una de las últimas maniobras más comunes, que en definitiva es lo que pasó con el soldado que estaba trabajando en la Quinta de Olivos y que se suicidó, que aprovechan, ¿sí? O utilizan las redes sociales, sobre todo las que son para conocer gente, como por ejemplo el Tinder. Y después de que se realiza algún contacto, te empiezan a llamar supuestamente desde alguna comisaría o de algún lado y te dicen, vos estuviste hablando con una menor, acá te están denunciando, etcétera, etcétera. ¿O no, Luca? ¿Cómo es esto? Así es, Juan Pablo. Ha crecido mucho, lamentablemente, en los últimos tiempos este tipo de delitos de estafa y extorsiones. Particularmente lo que vos estabas mencionando se conoce en la jerga como una sextorsión. Claro. Que sí, exactamente, los internos utilizan aplicaciones de citas, inician una conversación, la llevan al cabo de algunos días y luego a esas personas que con el fin de justamente empezar una relación de amorío, si se quiere, o una cita, lo llama una persona que se hace pasar por un comisario manifestando de que lo van a denunciar por un delito de pedofilia, que estaba hablando con una menor de edad. Esto desencadena, sí, una extorsión y le formulan que para eventualmente no radicar una denuncia penal, deposite una suma de dinero para finalizar con todo esto. Sí, ahora, para esto no utilizan una cuenta bancaria. ¿Qué es lo que usan? No, utilizan las diferentes billeteras electrónicas, tanto de ellos mismos como de terceras personas para hacerlos... ¿La de ellos mismos dejan todos los dedos pegados? Utilizan particularmente la de sus familiares o allegados que tengan fuera del establecimiento penitenciario. Ajá, pero también es un camino muy corto para encontrarlos. Yo lo que me pregunto es, hace mínimo 2 años que este tipo de delitos se viene cometiendo, puntualmente este que mencionás de la sextorsión, más otros que siempre aprovechan, no sé, cuando hay una campaña de vacunación... Cada vez que hay algún trámite generalizado nuevo, te tratan de embocar con eso. Diferentes motivos, sí.
Pero lo que digo es, si el camino es tan corto, si en definitiva usan sus cuentas propias o de familiares o allegados, ¿qué pasa que esto sigue y no se resuelve? La realidad es así, lamentablemente ellos están utilizando los teléfonos celulares como una herramienta delictiva para seguir delinquiendo desde adentro, esa es la realidad. Recordemos que esto es un beneficio, no es un derecho que tienen los internos a nivel provincial. A partir del 2020, en el mes de marzo, a través de un habeas corpus colectivo, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires otorgó la posibilidad a los internos de tener teléfonos celulares para tener contacto con el exterior, particularmente con su familia, y esto se ha prolongado en el tiempo. Y te diría igualmente, Juan Pablo, que no es todo el sector en general carcelario, sino es una minoría que sí lo utiliza para cometer este tipo de delitos. Eventualmente se realizan requisas en determinadas celdas, se secuestran los teléfonos celulares, pero esto persiste y bueno, lamentablemente se siguen cometiendo delitos a través de los teléfonos celulares. Sí. Lo que me parece, sí. ¿No sería más fácil no eliminar los teléfonos o poner inhibidores? Porque bueno, estamos mirando para el costado. Inhibidores supuestamente hay. Pero evidentemente yo creo que el problema es otro. A ver, ¿se les dio un beneficio en el 2020, Lucas? Sí. Bueno, se les dio un beneficio en el 2020. Se espera una buena fe. Te doy un teléfono, te doy un beneficio. ¿Lo usás para seguir cometiendo delitos? Te saco el teléfono. A mí la verdad me sorprende que este gobierno le baja la edad a los menores y le sigue teniendo el teléfono en las cárceles a los adultos. Es insólito que se lo saquen inmediatamente en vez de hacer después, porque van a tener que destinar presupuesto para investigar a qué cuentas están yendo el dinero de las personas extorsionadas. Saquen los teléfonos, se terminó el tema. Claro. Exactamente, hay algunos proyectos de ley en la legislatura bonaerense para eliminar, ¿no? Para prohibir el uso de los teléfonos celulares. Recordemos que los teléfonos celulares se están utilizando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, no en el Servicio Penitenciario Federal ni en la capital federal. Ah, ok, bueno, eso no es en todo el país, es solamente lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente pero ahora, si esto fue un beneficio. Ah, está bien, pero está otorgado por un habeas corpus, no es una resolución, digamos, del servicio penitenciario. Se otorgó por una cuestión extraordinaria, circunstancial y real, que fue la pandemia, y recordemos que todo interno tiene el derecho de tener contacto con su familia. Sí. Esto está dicho. Sí, pero el contacto se restableció, o sea que se les puede sacar perfectamente. Digo, yo lo que pienso es esto: ¿hace falta una ley cuando esto era un beneficio otorgado en circunstancias particulares? Me parece que con una disposición... Exactamente, ¿no? Una disposición se podría limitar, una disposición de la órbita del servicio penitenciario bonaerense. Lamentablemente este beneficio, mal utilizado por los internos, pero te diría que hay parte de la sociedad que sí lo utiliza para tener contacto con su familia, para estudiar en las aulas virtuales en las universidades. Eso hace a posible reinserción en lo que es el ámbito educativo. Pero bueno, anda a explicárselo también a un jubilado, una jubilada que ha sido estafada, el beneficio de los teléfonos celulares. Lamentablemente al día de hoy no tiene resultados positivos. Lo que sí, dentro de lo que... ¿Los celulares lo siguen ingresando en los penales de manera, digamos, entran de manera legal o entran ilegalmente al...? Están entrando de manera legal, el servicio penitenciario tiene un protocolo de seguridad, tienen que anotar el email de cada teléfono celular y el chip con el número abonado del teléfono celular. Lo que pasa es que lamentablemente algunos internos, cuando hacen estas operativas delictivas, utilizan VPN, o sea que la geolocalización no va a figurar dentro de esa unidad penitenciaria, sino que figura por fuera para poder cometer este tipo de estafa o extorsión. Sí. Lo que sí, Juan Pablo, te podría llegar a decir, en líneas generales esto tiene más aspectos negativos que positivos, y eso que yo soy un abogado, me considero muy garantista, sinceramente, pero en rigor de verdad y siendo imparcial tiene más aspectos negativos que positivos. Sí. Pero si vos ves en temas estadísticos, ha reducido lo que es la violencia dentro de los propios internos, dentro de las unidades penitenciarias, como así también los amotinamientos y los motines. Los internos tienden a estar más tranquilos y no pelearse entre ellos mismos, bajó la violencia.
Claro, pero escúchame, creció si la están facturando, el delito. ¿cómo no van a estar más tranquilos? Pero es porque están entretenidos, que le den libros, se entretienen, que hagan No otra se entretienen cosa, con los libros, en vez de estar, dale. porque están entretenidos extorsionando, o sea, baja la violencia dentro de la cárcel, pero sube para afuera y le sacan la plata a los jubilados. Comparto, sí. Lamentablemente hay pabellones que el motor económico es las estafas virtuales, el motor escuchame económico una del cosa, pabellón. por eso, si hay pabellones donde hay justamente, se sabe que se hacen estafas virtuales. Digo, acá de mínima hay una vista gorda de los que tienen que controlarlos y yo me arriesgaría a decir que debe haber connivencia, ¿no? En algunos penales. Y sí. Lamentablemente siempre hay una mano negra en todo. Como bien lo que se viene planteando es definitivamente terminar esto de cuajo, ¿no? Es prohibir los teléfonos celulares. Ahora bien, como vos reiteraste varias veces, Juan Pablo, está bien, sacamos los teléfonos celulares, pero va a haber presupuesto para colocar inhibidores y demás, porque si vos prohibís el uso de los teléfonos celulares y no colocas inhibidores, va a crecer el mercado negro y un teléfono celular va a valer 3-4 veces más de lo que vale afuera. Sí. Y ahí, bueno, es toda una controversia que hay que tratar. Pero en líneas generales, sí, hay pabellones que son con Celtar directamente. La verdad, si tuviera el doctor también, Jorge Alarcón, acá... Hoy se rateó. La verdad que se tira la pelota afuera, o sea, estamos mirando para el costado, se está delinquiendo delante de las narices de todas las autoridades y se está perjudicando desde dentro de las cárceles donde tienen que cumplir una pena y se sigue afectando los derechos de los ciudadanos de bien. Sí, claro. Porque... Principalmente los jubilados, doña Rosa, este chico que se suicidó, o sea, son cosas muy graves y la verdad que quien pierde la libertad por una causa y tiene una sentencia y tiene que cumplir, realmente que siga delinquiendo me parece una gran contradicción. A mí me llama la atención por qué si a nivel nacional, federal no hay teléfonos, por qué en la provincia de Buenos Aires sí. Sí, la verdad, Sol, se prolongó demasiado. Lamentablemente, si lo hubieran utilizado bien como un buen beneficio, es algo fructífero porque tengo clientes que estudian con el teléfono celular, están anotados en carreras universitarias y demás. Lamentablemente creció, muchos otros lo usan para delinquir. Claro. En el servicio penitenciario bonaerense, quizás para la audiencia, el contacto con el exterior, con sus familias a través de un teléfono. Cada pabellón tiene un teléfono que está habilitado las 24 horas y hay una persona encargada del pabellón que atiende el teléfono y te deriva con el interno. Pero no se utiliza el teléfono celular. Sí, claro. Eso es lo que es una pena, es por ahí los que vos mencionás son justamente gente que se quiere reinsertar y van a terminar pagando justo por pecadores, porque al final de cuentas el único camino va a ser sacarle los celulares a todos, poner los inhibidores y chau, es la única solución definitiva. Vamos a cambiar de tema. Quiero aprovechar bueno, que lo tenemos a Leandro acá, que es trabajador de aplicaciones, porque la reforma laboral, como les decía al principio, crea esta nueva figura para dejarlos bien afuera de la ley de contrato de trabajo. Vean el informe y empezamos a hablar. No existe ley laboral que permita tener a 40.000, 50.000 monotributistas trabajando para vos 10 horas por día, 6 días a la semana y que te facturen solamente a vos. Y el panorama de un trabajador en una app es incierto. Vos no sabés cuándo te vas a quedar sin trabajo, te cierran la app y vos no podés ingresar más. Las aplicaciones no tienen en cuenta que el trabajador es un ser humano. Estamos con Leandro Hidalgo Robles, él es delegado del sindicato de repartidores. Leandro, ¿cómo te suena? Me encanta cómo inventan cuando es para perjudicar a la gente, los nombres son fantásticos. ¿Cómo te suena la definición prestadores independientes de plataformas tecnológicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Sí, ese es el término que ya venían utilizando las aplicaciones o bueno, con nombres parecidos que
dicen que los repartidores somos autónomos, que somos nuestros propios jefes, Sí. que somos independientes. Y bueno, la realidad es que no hay nada más lejos de la verdad, porque, bueno, charlábamos un ratito antes de comenzar el programa. Sí. Nosotros trabajamos todos los días con las reglas que nos ponen las empresas por aplicaciones, que si bien no tenemos un jefe físico, tenemos el algoritmo. Ajá, que es el peor jefe. Es un jefe que tenemos todos ya hoy en día, porque lo mismo en las redes sociales. Deja de publicar 3 días y volvé a publicar y fíjate lo que pasa con el engagement. No me quiero imaginar en el caso de ustedes. Es una presión constante por aceptar todos los pedidos, te manden a la zona que te manden, te exigen tiempos, te exigen lo que se te ocurra, la cantidad de cosas que tenés que llevar, de peso, la presión es constante. Nosotros no le ponemos precio a nuestro trabajo como si fuéramos independientes. La aplicación nos dice cuál es la tarifa, cuánto es lo que vamos a cobrar por pedido. Sí. Como decían en el informe, te pueden cerrar la cuenta, te pueden bloquear la cuenta, que es un despido. Es súper arbitrario. ¿Por qué te pueden...? O sea, seguramente conocerás gente que le bloquearon la cuenta. ¿Por qué te lo hacen? Es muy arbitrario eso. Okay. Y no están claras las reglas de ninguna forma. Puede ser porque rechazaste algunos pedidos, porque te mandaban a una zona peligrosa, puede ser... bueno, No, el tema, se me Leandro, ocurren, digamos, perdón, Leandro, distintos motivos. Que te acote el riesgo, ¿no? que implica Claro, meterse porque rechazas a una zona peligrosa, la verdad que yo los y te admiro, castigan, es tremendo. los admiro muchísimo a los trabajadores del reparto y de entrega, porque llevan una tarea loable para todo el resto de la comunidad. Llevar adelante, llevar y traer por unos pocos pesos que se abonan, y hay que hacer muchísimos viajes para poder sumar. Y bueno, después está la colaboración de la gente con alguna propina o algo, y la velocidad con que tienen que ir y venir para agarrar mayor cantidad de viajes. Así que es indudable que hay una relación laboral. Sí. Hay una relación laboral que es una relación laboral de dependencia de manera encubierta, y el problema es que con la reforma laboral de Milei, que nosotros llamamos contrarrevolución laboral, se legaliza toda la situación de precarización laboral en la que venimos trabajando. Existe esto, bueno, que se legaliza esta figura que es la del trabajador autónomo. Sí. Y además el peligro para, digamos, para toda la clase trabajadora, que es que además quieren llevar ese modelo a todos los sectores que puedan, digamos, a todos los rubros que puedan. Sí, son la punta del iceberg. Si pasa esto, después van a ir atrás de todos van a ser autónomos. Claro, exactamente. Nosotros, esto que decimos de la contrarrevolución laboral, que decimos que es una reforma laboral esclavista, lo que hace es intentar llevar, digamos, las relaciones laborales y el derecho laboral 150 años en el pasado. Nos quieren, en el caso puntual de los repartidores, trabajando 10, 12, 14 horas, sin chistar, sin quejarnos, sin organizarnos, ataca a la organización sindical, y por eso, digamos, desde el Citrarepa, que es el sindicato de base de trabajadores de reparto por aplicación al que pertenezco, nosotros venimos alertando desde hace varios meses sobre el peligro de la reforma laboral, y que además, bueno, ahora, digamos, la han votado, la han hecho... Sí, ya está aprobada. Aprobar. Pero bueno, una cosa es el papel y otra cosa es las relaciones laborales concretas, porque ahora esta reforma laboral la tienen que hacer cumplir en los lugares de trabajo. Para nosotros no es una pelea perdida, es una pelea que está abierta. Por eso para nosotros es muy importante que todos los repartidores y repartidoras y el conjunto de los trabajadores, digamos, es el momento de organizarnos, es el momento de enfrentar la reforma laboral, más que nunca. Está el caso, por ejemplo, ahora que se hizo causa nacional, que es el cierre de FATE, por ejemplo. Sí. O sea, una empresa súper importante argentina. Bueno, nosotros ayer, por ejemplo, organizamos junto a trabajadores de FATE un festival muy lindo, muy solidario. Nos parece que el ejemplo de
los trabajadores de FATE es el ejemplo a seguir, que están defendiendo, son casi 1000 trabajadores que están defendiendo su puesto de trabajo contra el cierre de la fábrica. Y nos parece que es un poco el camino, porque si bien se aprobó la reforma laboral, todavía es una pelea abierta que la puedan llevar a cabo, hacerla material en los lugares de trabajo. Sí, sí, aparte ya por lo pronto la CGT ya planteó la inconstitucionalidad. Vamos a ir a un breve corte y seguimos hablando con vos, Leandro. Hablábamos hace un ratito de los algoritmos y a veces en las redes sociales siempre hay gente que con tal de figurar o destacarse aparece diciendo no, yo reparto con la motito y hago no sé cuánta guita por mes y después claro, todos quieren hacer lo mismo porque parece que es el mejor laburo del mundo. Sí, se puede que se diga eso. La realidad es que en este momento está habiendo una saturación muy grande del reparto por aplicación, sí. Con toda la situación de despidos que está habiendo en todo el país, con los bajos salarios que está habiendo en todos los trabajos. Nosotros tenemos cada vez más y más compañeros que o vienen de un despido reciente y se suben a una bici o una moto a repartir, o también tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen otros trabajos y que complementan sus sueldos unas horas extra. Para llegar a fin de mes. Para llegar a fin de mes, porque los salarios en general están bajísimos y en este momento eso lo que está generando es que haya una saturación del trabajo de reparto por aplicación. Y las aplicaciones tampoco se hacen cargo de eso, o sea, toda esa crisis... Claro, no hay un límite, siguen entrando y no hay límite. Claro, y descargan eso, digamos, sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras con tarifas que son ridículas, o sea, hacemos pedidos de 3 kilómetros y nos pagan 1.500 pesos, y nosotros estamos trabajando además a destajo. Eso es una cosa también que quería comentar, no es que nosotros tenemos un sueldo por tiempo o fijo, que es una de las peleas que damos del sindicato, sino que trabajamos a destajo, trabajamos por pedido entregado. Y con la saturación que está habiendo en este momento por lo que te decía recién de los despidos y los salarios, está haciendo que además el trabajo por aplicación sea cada vez peor pago. Leandro, esto que vos decías del pago me parece muy importante porque hay un consenso, creo que general en este país, que hay tanta idea contraria, que todos entendemos que realmente son personas que se la rebuscan, que quieren trabajar, que quizás es un segundo trabajo y a la hora quizás de hacer un pedido, ya sea en Pedido Ya, Rappi, Uber, el que sea, uno les quiere aportar algo más de lo que desconocemos que les pagan, que entendemos que es poco, con una propina. Y esto creo que es un mito que yo te lo quiero preguntar personalmente, si esta propina les llega efectivamente a ustedes, se les acredita a ustedes en parte de su sueldo, en su cuenta, o si esta propina en realidad nunca llega. Sí, ese es otro de los abusos de las aplicaciones. La realidad es que, bueno, las propinas te las depositan, pero las propinas es plata del repartidor, no tiene nada que ver, digamos, con la plata de la empresa, y te las depositan cuando te depositan la quincena o la semana, de la manera que trabaje cada aplicación. Pero eso es dinero que es del trabajador, de la trabajadora, y que eso capaz la aplicación lo tiene 7 días guardado, que pueda hacer lo que quiera. Sí, lo estuvo laburando, porque además no es que tiene la propina de uno, tiene la propina de todos. Unos días laburando toda esa guita es un montón. Laburar la guita. ¿Y ustedes ven, por ejemplo, si una persona les deja 5.000 pesos de propina o no tienen ni idea lo que les dejan? Y por lo general los clientes te dicen, te pagué la propina por la aplicación. Claro, pero por sistema no te sale. No, eso te llega... sí, bueno, depende de la aplicación. Eso también un poco depende del funcionamiento de cada aplicación, de cómo se maneje, pero también es un abuso, digamos, de que manejen hasta incluso la plata que no te paga la aplicación, sino que te la da voluntariamente el cliente. Bien, muy bien. Bueno, nosotros tenemos que irnos. Muchísimas gracias, Leandro. Lo que sí te voy a decir es una de las batallas que tienen que dar
es la judicial y tienen que seguir el ejemplo de la CGT y plantear la inconstitucionalidad de la reforma. Consejo de Abogados. Nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica y quédense que ya arranca Modo Finde.